En la clase de hoy vamos a ver números complejos. Vamos a revisar las definiciones básicas, las operaciones con números complejos, ¿cierto? En donde vamos a definir la suma, el producto, propiedades, ¿bien? Y la definición de lo que es el conjugado y el módulo de un número complejo. Bien, un número complejo es aquel que se representa de esta forma. A más BI, donde I es un número tal que I cuadrado es menos 1. Y A y B son números reales. Bien, aquí voy a hacer una pequeña observación. Lo voy a anotar aquí. Suele ser un error que se crea que I es menos 1 en raíz. Bien, esto sería un error. Bien, por ahí lo suelen utilizar así. Entonces vamos a ver una observación para que comprendan que esto es un error. Mire, supongan que tienen el número 1. Y el número 1 nosotros sabemos que es igual a la raíz de 1, ¿cierto? Pero la raíz de 1 lo podemos escribir como menos 1 por menos 1, ¿cierto? Porque esto da 1. Por propiedad de raíces, esto es raíz de menos 1, raíz de menos 1, ¿cierto? Y si utilizamos esta expresión, nos quedaría que esto es i por i, ¿cierto? Porque cada uno de estos es i. Luego acá nos queda i cuadrado. Pero la condición es que i cuadrado es menos 1. Y esto implica, fíjense, partí con el 1 y llegué que es igual al menos 1. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? ¿Eso es verdad? Diseño sería verdadero o no. No. Falso, pues ¿cómo va a ser igual el 1 al menos 1? Ah, perdón, sí, es que lo saqué solo como por el, por el entonces, ya. Sí, sí, Acabo de mi error. decir, sí, acabo de comentar que solamente, que esto es un error, ¿ya? Entonces aquí dije ya, ocupémoslo. Sí, sí, tiene razón. Si lo ocupamos, tenemos que el 1 es igual al menos 1, y eso es falso. Esto no es cierto. O sea, aquí se llega a una contradicción. Una contradicción brutal, porque sabemos que el 1 no es igual al menos 1. Ahí está una canción por ahí. No son iguales, ¿bien? Y esto es falso. ¿Ya? Porque sabemos que el 1 no es igual al menos 1. Por lo tanto, el i no es igual a raíz de menos 1. ¿Ya? Eso no es cierto. Lo que es cierto es que el i al cuadrado es menos 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que sí o sí hay que utilizar. Esto no. ¿Bien? Ya, esto es súper importante porque se suele reemplazar el raíz de menos 1 y eso no se puede hacer. ¿Bien? Bien. Ya, estos números complejos que nosotros acabamos de definir de la forma A más BI, ¿cierto? O A más IB, ¿cierto? También se puede representar como un par ordenado, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo que existe una relación
una función biyectiva aquí entre esto. O sea, ¿cómo lo podemos entender de mejor forma? Miren, en el plano cartesiano, ya chocó. En el plano cartesiano, ustedes pueden ubicar un número complejo. Si aquí está A, aquí está B. Y este numerito de aquí es el A más BI. O bien el par ordenado A, B. ¿Ya? Entonces este se suele llamar, bueno, enseguida vamos a definir lo que son la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Pero este suele ser el eje real y este suele ser el eje imaginario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también puede ser representado como en un punto en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? O sea, cada complejo lo podemos graficar. Bien. Luego el conjunto de todos los números complejos se escribe de esta forma. Bien. Los A más BI, A, B y en R, con la condición de que I al cuadrado es menos 1. Bien. Bueno, justo aquí tenemos la definición de lo que es la parte real. Entonces consideremos ahí un número complejo Z, bueno, ZW, pero bueno, definimos Z como... En este caso no estamos usando A y B, estamos usando X e Y, ya, pero la misma idea. Ese es un número complejo, ¿cierto? Donde X y son reales. Entonces la parte real del número complejo Z es solamente la parte izquierda, ¿cierto? Lo que no tiene el I. Y la parte imaginaria de un número complejo es lo que acompaña al I, ¿cierto? Al I latino. La Y en este caso, que también es un número real. Ya. ¿Y para qué queríamos tener a W acá? Era para indicar cuándo dos números complejos son iguales. Y dos números complejos son iguales si solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Ya, esto nos va a ser muy útil porque probablemente vamos a resolver algunas ecuaciones con números complejos. Entonces, cuando tengamos ecuaciones, vamos a tener lo típico, una igualdad, ¿cierto? En donde vamos a igualar las partes reales con la parte real del otro número y la parte imaginaria con la parte imaginaria del otro número. ¿Bien? Ya. Bueno, como lo definimos recién, el número complejo se puede definir de dos formas. Forma de un binomio, que es esta, la que vimos al principio, y como par ordenado, que era esta. ¿De acuerdo? Así que acuérdense, binomio, par ordenado. ¿Ya? Se va a borrar ahora que avance, así que dice, definiremos la suma y el producto en ambos casos. Ya, vamos a partir primero con la suma en el caso de la forma de un binomio. Ya, aquí no quiero que se complique mucho porque miren, tenemos los números complejos indicados ahí con un índice. Z sub 1, Z sub 2. Yo voy a evitar decir el sub por si acaso. O sea, no voy a decir siempre Z sub 1, Z sub 2. Voy a decir Z1, Z2, ¿ya? Porque imagínense, todas estas letras estarlas mencionando. De verdad que me enredo. ¿Bien? Entonces, Z1 se define como X1 más Y1. ¿Bien? Y Z2 se define como X2 más Y2. ¿Bien? Donde los X y los Y con índices son reales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir la suma de estos dos complejos como lo que sería naturalmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si sumamos Z1 más Z2, y anotamos aquí Z1 y Z2, lo natural es agrupar, ¿cierto? O sea, lo que es real junto y lo que es imaginario junto. O sea, aquí podemos factorizar por I.
¿Ya? Eso es lo más natural que resulta si sumamos dos números complejos. ¿Bien? Ya, esto es lo más sencillo. Sumamos término con término, ¿cierto? Y ahí agrupamos. En el producto, no es tan natural. O sea, a simple vista no, porque veo hartos índices acá. Veo la X1 con la X2, menos la Y1 con la Y2. Y acá cruzado, X1 y 2, X2 y 1, ¿cierto? Ya, pero hagámoslo, miren. Z1 por Z2, multipliquémoslo. X1 más Y1, X2 más Y2. Entonces, si se fijan, el primer producto se da por esto, miren. Multiplican este con este con este. X1, X2, ¿cierto? Más, bueno, como acá ahí están los Y, queda Y cuadrado, y 1 y 2, ¿cierto? Más. Y el otro producto se da porque multiplican así. Este con S y este con S. Miren, ¿cómo queda? Queda X1 y Y2 más Y1 por X2, ¿cierto? Ya, ahora agrupemos, fíjense. Este de acá es menos 1, por lo tanto, en esta primera parte queda X1, X2 menos Y1, Y2. ¿De acuerdo? Y aquí podemos factorizar por Y. Estaría ahí, estaría acá. Entonces, Y, factor de qué? X1 y 2. Ya, y aquí voy a ordenarlo nomás. Voy a poner X2 y 1. ¿Se fijan que es lo mismo que está acá? Es lo mismo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La idea es que no, o sea, yo no espero que ustedes aprendan este producto de memoria usando los índices. No es la idea. Pero la idea es que entiendan que esta es la forma en la que se multiplica. O sea, fijarnos que aquí son estos productos, las X con las X, las Y con las Y. Y es la diferencia, ¿cierto? Y acá es la suma de los productos cruzados, ¿de acuerdo? Cuando digo los productos cruzados me estoy refiriendo a los índices. ¿Bien? Bueno, vamos a ver enseguida un ejemplo, ¿ya? Y ahí lo vamos a hacer el producto. Voy a recordar esto que destaqué acá, ¿ya? Porque es mucho más sencillo que aprendernos esto de memoria, ¿ya? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende alguna duda? Ya no es tan complicado, si el tema es que hay que hacerlo, o sea, si no hacemos el producto, no va a salir, ¿bien? Ya, ahora vamos a ver el caso del par ordenado. Ya, en el caso del par ordenado es exactamente lo mismo, si lo único que cambia es que escribimos el número de otra forma, pero en realidad son los mismos elementos. Fíjense, el Z1 es este par, ¿cierto? Y el Z2 es este par. Entonces, sumar estos dos complejos es sumar estos pares ordenados. Y es bastante natural porque fíjense, las X con las X, las Y con las Y. ¿De acuerdo? Es lo mismo que está acá, pero como par ordenado. ¿Ya? O sea, en el fondo, esta es la suma de pares ordenados. Es lo más natural. Y en el producto, también, es lo mismo de arriba. Fíjense, aquí quedó este producto que es el mismo que está acá, y acá es este producto que es el mismo que está acá, sin la Y. Entonces, fíjense, la primera coordenada siempre queda S y S. Y en la segunda coordenada queda S con S. ¿De acuerdo? Eso es como lo más sencillo de recordar el producto.
y acá siempre la diferencia y aquí es la suma. Bien, aquí se da que es la diferencia porque cuando hicimos aquí este producto nos quedaba el i cuadrado ahí. Entonces al reemplazarlo quedaba menos 1. Bueno, nosotros en este curso, no sé si vimos los reales como un cuerpo ordenado, creo que no. Probablemente lo van a ver después cuando vean Mateo 11. No creo que lo hayamos visto en este, no lo recuerdo bien. Entonces, ¿qué quiere decir que los complejos poseen una estructura de cuerpo? Quiere decir que con la suma y con el producto satisfacen una serie de propiedades. ¿Ya? Solo eso recordar. Que sea un cuerpo es que satisface todas las propiedades de los números reales. La suma, el producto, que existe un elemento cero que es el neutro para la suma, para el producto el elemento neutro es el 1, que es distributivo, ¿cierto? Que podemos multiplicar y podemos distribuir, que es asociativo también, ¿cierto? O sea, que podemos invertir el orden tanto del producto como de la suma, etc. Entonces, todas estas propiedades también son válidas para los complejos. Sin embargo, una de las únicas propiedades que no satisface los complejos son los axiomas de orden. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los axiomas de orden? No sé si recuerdan, pero son, por ejemplo, si tenemos A menor que B y B menor que C, esto implica que A es menor que C. ¿De acuerdo? Esta se llama transitividad, se llama transitividad. La otra es que si ustedes tienen que A es menor que B y un C mayor que 0, entonces el C multiplica a ambos lados. A por C menor que B por C. Esta no recuerdo el nombre, creo que no tiene nombre. Y la otra es que si nosotros tenemos 3 números reales, ¿cierto? Se satisface solo una de las propiedades siguientes. O sea, perdón, son 2 números, no 3, son 2. Ocurren solo una de estas 3 opciones. Esa, o excluyente porque es solo una, esta o esta. Pero no pueden ocurrir las 3 a la vez. ¿Ya? A eso nos referimos. Y esta propiedad se llama tricotomía. ¿Ya? Por lo tanto, estos axiomas nos ayudan a entender que los números reales son un conjunto ordenado, ¿cierto? Nosotros sabemos que son ordenados porque a pesar de no conocer todos los números, sabemos identificar en qué orden están, ¿cierto? Los números reales son infinitos. Y a pesar de eso no los conocemos todos, pero sí conocemos que están ordenados, ¿cierto? Eso es algo muy... O sea, si uno lo piensa, dice, total son números y todo, pero es algo bien relevante porque los reales son infinitos y jamás los vamos a poder determinar todos, pero sí sabemos que están ordenados, ¿cierto? En el caso de los complejos, estos no son ordenados, no poseen esa propiedad, ¿de acuerdo? No podemos saber si un número complejo es mayor que otro, eso no se puede determinar, ¿de acuerdo? Ya, veamos estos 2 ejemplos que están aquí anotados. Ya, en esta parte vamos a practicar ahí la suma y el producto de complejo. ¿Bien? Ya, ¿qué debemos hacer para verificar que este número satisface la ecuación? Reemplazar, ¿cierto? O sea, debería ser que z cuadrado más 8z más 25 sea 0. Esto debemos calcularlo. Calcular. Ya, voy a reemplazar el z, o sea, voy a trabajar con este lado primero.
Entonces, fíjense, queda menos 4 más 3i al cuadrado, más 8, menos 4 más 3i, más 25. ¿A qué es igual esto? Entonces aquí es como si multiplicáramos por sí mismo este número. Pero créanme, podemos utilizar las propiedades del binomio. Así que aquí queda menos 4 al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado. Bien. Acá la misma distribución, porque sabemos que los números complejos heredan las propiedades de los reales, así que nos queda 8 por menos 4, eso es menos 32, ¿cierto? Sí. 8 por 3 es 24i, ¿cierto? Y más el 25 que tenemos ahí. Ya, aquí solamente hay que reducir los términos semejantes, ¿bien? Entonces esto queda 16, ¿cierto? Acá hay que multiplicar. Queda 8 por 3, 24 negativo, ¿cierto? Porque hay un menos ahí. 2 por 4, 8, y 8 por 3, 24, ¿cierto? Negativo ahí. Aquí queda 9 y cuadrado, pero y cuadrado es menos 1, así que queda menos 9, ¿cierto? Anotémoslo aquí, queda 9 y cuadrado, pero y cuadrado es menos 1, así que queda menos 9. Menos el 32 que teníamos ahí, más el 24i, más el 25, ¿cierto? Ya, y aquí se cancelan estos dos elementos. ¿Bien? Bueno, el 16 menos el 32 nos da menos 16. Pero menos 16 menos 9 es menos 25, más el 25 que está ahí. Esto igual 0. Por lo tanto, Z sí satisface la ecuación pedida. ¿Bien? La que está acá arriba. Ya, esto fue el primero. El segundo ejemplo. Nos dicen determinar X de modo que este número sea un número imaginario puro. Ya, primero vamos a ver cómo es un número imaginario puro. ¿Cómo creen que es? Un número imaginario puro quiere decir que este número debería ser así, con x0, ¿de acuerdo? O sea que esta parte sea solamente así, ¿de acuerdo? Entonces calculemos 25 menos ix al cuadrado. Ya, este número al cuadrado, entonces nos va a quedar el 25 al cuadrado, ya, igual lo que hicimos acá, menos 2 veces el 25 por x más ix al cuadrado. Ya, no voy a multiplicar aquí el 25 al cuadrado, lo voy a dejar expresado por el momento. Y fíjense, acá nos queda menos 50xy, ¿cierto? Más y cuadrado x, ¿cierto? Ya, pues, pero el y cuadrado es menos 1, ¿cierto? Esto es menos 1, así que nos queda ahí menos x. Aquí está el cuadrado. Entonces, esta expresión es, voy a seguir escribiendo el 25 así. ¿Qué tiene? Esta parte es la parte real y esta parte, bueno, incluyendo el menos, ¿cierto? Es la parte imaginaria. Entonces dijimos recién que el número tenía que ser un número imaginario puro. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser la parte real? Llamémosle aquí este número Z. ¿Cómo tiene que ser? Igual a 0.
igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Por eso no saqué el cuadrado, por esto. Entonces, si despejan el x al cuadrado, x va a ser, bueno, puede ser más o menos 25, ¿de acuerdo? Porque, bueno, despejaríamos ahí, porque quedaría así, porque haría 25 al cuadrado, x cuadrado. Entonces, al sacar la raíz cuadrada, pueden ser esos dos valores, ¿de acuerdo? Ya, entonces No, x tiene... no debería ser 5, por lo que ocupamos raíz cuadrada para quitarle el cuadrado a la x. Pero está al cuadrado el 25, po. Por eso no lo calculé. Es 25 al cuadrado. Es que no lo calculé, pues lo dejé expresado, porque yo recordaba que tenía que sacar la raíz por eso. Pero no es 5, es... Ah, es que yo pensé que se ocupaba raíz en ambos lados y así le quitábamos. Sí, 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 por el por eso es 25 que yo está al pensé que cuadrado. era así, pero me equivoqué, perdón. Sí, sí. No, lo que pasa es que aquí, fíjate, puedo aplicarle la raíz. Mira, déjame correr esto porque quedó muy abajo ahí. Pero tú tienes esto. Si le aplicas raíz, te queda... Se va la raíz ahí, 25. Bueno, esto tiene que ser más... Siempre el valor absoluto de x. O sea, siempre cuando tú tienes una ecuación de este tipo, es valor absoluto de x por el 25, o bien se escribe siempre así. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ya. Ya, yo ahí, bueno, quizás debería haber multiplicado el 25 con el 25, pero es que tendría que sí o sí usar una calculadora, entonces. Mejor expresado porque después igual lo despejamos. Bien. Ya, vamos a ver ahora el módulo. Perdón, el conjugado. Ya, el conjugado es un número complejo. Ya, esto es como súper sencillo. Si igual voy a ver algunos ejemplos. Voy a inventar para que nos demos cuenta cómo es que cambia. Entonces, si tenemos un número complejo, ya, como está definido ahí, x más y, ¿cierto? Donde x e y son reales. Entonces se define el conjugado de z y se denota con una barra. Y se fijan ahí z barra. Y lo único que se cambia es el signo de la parte imaginaria, ¿cierto? Fíjense ahí, solo cambia el signo de la parte imaginaria. O sea, lo voy a notar acá arribita. Si tenemos, acá, por ejemplo, tenemos, no sé, 3 menos 4i, más 4i, por ejemplo, y lo conjugamos, esto es 3 más 4i. Por ejemplo, si tenemos el menos 3 más 4i, solamente se cambia el signo de la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos 3, queda el mismo 3, ¿cierto? Porque no hay parte imaginaria aquí. Si tenemos, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Solamente se le cambia el signo a la parte imaginaria. También podría pasar que el número vaya así. ¿De acuerdo? Y puede ir de más a menos o de menos a más. ¿Bien? Pero la idea es cambiar el signo. Solo de la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Ya. Con esto surgen nuevas, ¿cómo se dice esto? Propiedades. Por ejemplo, acá podemos hacer una observación. Si sumamos la parte z y su conjugado, ocurre eso. Miren, hagámoslo aquí. Z más su conjugado, anotemos z, x más y el conjugado, x menos y. Se cancelan estos, ¿cierto? Y me queda 2 veces x. Pero x es la parte real, o sea, x es la parte real de z, ¿cierto? Así que esto es 2 veces parte real de z. Y esto es igual a z más z conjugado. Y si ustedes despejan aquí la parte real, el 2 pasa restando. O sea, dividiendo. Parte real de z es z más z conjugado, ¿cierto? Y el 2 lo divide.
que es justamente lo que está acá. ¿De acuerdo? Ya, de manera muy similar se observa esta parte. Pero ahora se restan las partes. La parte, o sea, se resta z con z conjugado. Lo voy a hacer acá arriba más que nada por el espacio. X más y menos X. Voy a correr esto un poco aquí, para que se pueda ver. Menos y, ¿cierto? Entonces aquí queda X más y menos X más y. Se van los X ahora. Y queda 2 veces y. Pero recuerden que y es la parte imaginaria de z, ¿cierto? Entonces, 2y, parte imaginaria de z. Y si despejan la parte imaginaria, esto pasa dividiendo, ¿cierto? O sea, parte imaginaria de z es z menos z barra o z conjugado dividido 2i. Y es justamente esta otra propiedad acá. ¿De acuerdo? Ya, ahí tenemos esa observación. Bien, vamos a revisar propiedades de los números conjugados, miren, de los complejos conjugados. Ya aquí hay un montón de propiedades, voy a ir ahí, las voy a mostrar todas. Fíjense aquí, cuando tenemos 2 veces el conjugado recuperamos z, y es lo que les decía recién, o hace un rato. Si ustedes tienen z de la forma x más y, conjúguenlo una vez, da este, ¿cierto? Si lo conjugan 2 veces, recuperan el z, ¿cierto? Tenemos esa. El conjugado de una suma es la suma de los conjugados, ¿de acuerdo? Ya, esa no la vamos a demostrar, pero es evidente, ¿cierto? Basta con que sumen 2 complejos, los suman primero, los conjugan, les va a cambiar el signo de la parte imaginaria. Después lo distribuyen y después se van a dar cuenta que les queda el conjugado de cada uno. ¿Bien? Lo mismo pasa en el producto. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. ¿Bien? Ahora, si ustedes quieren probar esto, yo no lo voy a hacer porque si no nos va a tomar todo lo que nos queda de clase. En este caso, calculen por separado. Esto, o sea, primero suman y luego calculan el conjugado, les va a dar algo. Y esto por separado. Y créanme, después van a concluir que son iguales. Y lo mismo acá, calcúlenlo por separado. Dense en un Z y un W, cualquiera. Pueden ser los que usamos delante con índices. Y estos productos así por separado. Y después concluyen que son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, se separan el producto, el conjugado, también se separa en la división. O sea, si W es distinto de 0, porque si no, no podríamos dividir acá por 0, y tenemos Z sobre W conjugado, es lo mismo que el conjugado de Z sobre el conjugado de W. Misma idea. Si calculan cada uno de estos por separado, después van a concluir que son iguales. En la propiedad 5, que dice que el conjugado de una potencia de Z es la potencia del conjugado. Ya, y para demostrar necesitamos utilizar 3. ¿Ya? Entonces se demuestra por inducción.
¿Por qué por inducción? Porque en el caso 3 se tiene, por ejemplo, esto. Que eso es verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendrían que z por z conjugado es igual a z por z. Entonces, para n igual 2 se cumple. Y ahí utilizan la inducción. ¿De acuerdo? La propiedad 6, ¿qué dice? Que z a la menos 1 es z barra dividido el producto de z con z barra. Ya, esto es como cuando racionalizamos, ¿cierto? Porque fíjense, z a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre z. Y ustedes pueden multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿Se acuerdan cuando teníamos raíces en los denominadores y racionalizábamos y multiplicábamos por lo que estaba en el denominador, pero con el signo cambiado, ¿cierto? Entonces acá es lo mismo, esta expresión. Bien. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en la 7? Que z barra, si z conjugado es igual a z, eso pasa si solo si z es un número real. ¿Ya? Solo en este caso son iguales. Ya es por lo que les decía adelante. Por ejemplo, cuando conjugábamos un número real 3, esto es el mismo 3. Y quiere decir que el número es real. Acuérdense que los complejos siempre eran de esta forma, ¿cierto? Cuando esta parte es 0, el complejo es solamente un número real, ¿cierto? O sea, con eso podemos... ¿se entiende que los reales están contenidos en los complejos? Porque cualquier número real de la forma A siempre se puede escribir como A más I por 0, ¿cierto? Cuando el B es 0. Ahí cuando el B es 0, estoy diciendo que el B es 0. ¿De acuerdo? El B sería 0. Así que en ese caso es cuando el Z conjugado es igual Z. Ya, vamos a hacer estos dos ejemplos. Y ahí nos va a alcanzar justo el tiempo para alcanzar a ver el módulo. Ya. Tenemos en el 1Z, que es esa expresión que está ahí. Entonces, fíjense, este de acá es un Z, entonces vamos a multiplicar por su conjugado. Ojo que aquí está la parte real, acá está la parte imaginaria, así que sería más I, y lo mismo acá abajo. ¿Cierto? Ya, arriba me queda el mismo número al cuadrado, ¿cierto? Pero acá abajo, ¿qué queda? ¿Cómo se llama ahí ese producto? ¿Cómo se llama ese producto? ¿Nadie sabe?
Sería suma por diferencia, ¿no? Sí, pues eso. Entonces aquí quedaría al cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Pero acuérdense que, bueno, cuando multipliquen esto, usen la propiedad de los números reales, ¿cierto? La suma por la diferencia. Y luego acá reemplazan por el menos 1. Entonces, bueno, enseguida podemos hacer esto al cuadrado, porque también vamos a tener que calcular esto, ¿cierto? Pero aquí queda más 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que podemos desarrollar lo de arriba. Y abajo no tenemos problema, porque lo importante era eliminar la i del denominador. Desarrollamos ambos lados, miren. Ya, acá abajo queda 1 más 2 veces raíz de 2 por 1, ¿cierto? Más el raíz de 2 al cuadrado, o sea, 2 queda. Más el 1, ¿cierto? Porque aquí está el 1 al cuadrado, 2 veces el 1 por el raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Ya, acá arriba nos va a quedar algo muy parecido, pero vamos a tener que hacer 2 veces el binomio aquí, porque queda. Podemos separar así, este con el i. Este al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo, que es el i, más el i al cuadrado, ¿cierto? Ya, pues, pero este i al cuadrado es menos 1, ¿cierto? Y al desarrollar esta expresión, es lo mismo que desarrollar esta. Así que voy a copiar esto arriba. Miren, 1 más 2 raíz de 2 más 2, ¿cierto? Que es este cuadrado de binomio. Ya, y voy a reemplazar al tiro este como menos 1. Ahí. Más 2, 1 más raíz de 2 por i. Y ahí nos quedó el número que está en el numerador, como esta en la parte real, esta en la parte imaginaria. Ya, pues, y esto lo podemos sumar, ¿cierto? ¿Cómo quedaría eso ahí? Bueno, arriba también se pueden simplificar algunas cosas. Miren, 1 más 2 más 1, 4. Entonces queda 4 más 2 raíz de 2. Y aquí este 1 se va con ese. Entonces, fíjense, podemos ir factorizando algunas cosas. Miren, acá queda 2 factor de 1 más raíz de 2, ¿cierto? Aquí. Y este lo voy a dividir inmediatamente por este valor, porque acuérdense que cuando ustedes tienen a más b dividido en c, siempre pueden escribir a sobre c más b sobre c, ¿cierto? Lo mismo voy a hacer acá. Entonces aquí voy a factorizar por 2, y queda 2 más raíz de 2, ¿cierto? Y aquí voy a copiar nomás lo que quedó. 2, 1 más raíz de 2. Y está dividido también por esta expresión. 2, 2 más raíz de 2. ¿Cierto? Y aquí lo que se simplifican son los 2. ¿Cierto? Ya, lo único que hice fue separar este más este. ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos. Y aprovechamos a factorizar el denominador. Entonces esto queda 1 más raíz de 2 dividido 2 más raíz de 2. Más. Y voy a poner el i adelante. 1 más raíz de 2 dividido 2 más raíz de 2. Y aquí está escrito en su forma binomial, ¿cierto? Lo que nos pedían. Parte real, parte imaginaria, ¿cierto? De la forma A más I B, ¿cierto? Eso es lo que nos estaban pidiendo. Ya, lo mismo hay que hacer en el otro caso. Hagamos el 2. Déjenme cortarlo en una nueva página. Ya, aquí es mucho, no es tan difícil. Miren, vamos a trabajar primero lo que está dentro del paréntesis. Ya, y aquí vamos a usar potencia. Ya, ustedes me dicen si están de acuerdo o no. El i a la quinta lo podemos escribir como i a la cuarta por i, ¿cierto? Y lo mismo, el i a la 19 lo podemos escribir como i a la 18 por i. Ya, pues, pero el i a la cuarta es lo mismo que i cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Ya vamos a reemplazar. Y el i a la 18 es lo mismo que el i al cuadrado elevado a la 9, ¿cierto? Me faltaron los i aquí. Me faltó un i.
Ya, pues, pero nosotros sabemos que i cuadrado es menos 1. Entonces esto queda menos 1 al cuadrado por i más 1, ¿cierto? Menos 1 a la 9 por i más 1. Así que esto es i más 1, ¿cierto? Y este queda 1 positivo, este queda 1 negativo, ¿cierto? Entonces queda menos i más 1. Ya, y esto lo podemos reordenar en la forma del binomial. 1 más i, 1 menos i, ¿cierto? Ya, pues, y ahora multiplicamos, bueno, déjenme reescribirlo acá abajo, por el conjugado, ¿cierto? 1 más i, 1 más i. Entonces aquí queda 1 más i al cuadrado, dividido, suma por diferencia, 1 menos i cuadrado. Ya, pero acá abajo, ¿qué queda? Queda 1 más 1, ¿cierto? Porque este es menos 1. Menos por menos, más 1, ¿cierto? Y arriba podemos calcular el binomio. 2i más i cuadrado, ¿cierto? Ya, pues, acá abajo queda 2, 1 al cuadrado, 2 veces 1 por i, ¿cierto? Más i cuadrado. Pero esto es menos 1. Así que queda 1 más 2i menos 1. Se van los 1, se van los 2, queda i, ¿cierto? Así que esto implica que ese número... Ah, me equivoqué acá. Nadie me dijo nada. Lo cambié aquí el ejercicio. Este era 2. Nadie me dijo. Este siempre fue 2. 2, 2, 2, 2. Y también. Por eso me estaba quedando tan fácil, dije yo, no, no era así. Ya, este de aquí nomás cambia. Lo de arriba. Abajo está bien. Arriba nada más cambia, porque es así. Entonces aquí queda el producto. 2 más i, 1 más i. Ya. ¿Cómo multiplicábamos los complejos? Acuérdense. S con S, la diferencia. 2 menos 1, ¿cierto? Más i, y después se multiplicaba así. Este con este con este. Entonces, 2 por 1, acuérdense que aquí hay un i, pero se multiplican solamente lo real. 2 por 1 más 1 por 1. Así. Entonces aquí queda. En el primer caso quedaba el 2 por el 1 menos el 1 por el 1. 1 queda, ¿cierto? Aquí, 1. Más i, y acá queda 3. ¿De acuerdo? Entonces este número es el 1 medio más 3i partido en 2. ¿De acuerdo? Lo pueden dejar así o también lo pueden dejar así. Yo creo que es más fácil así, porque cuando calculen ahora esto al cuadrado, va a ser más sencillo que multipliquen eso. Entonces, por lo tanto, este número que está acá, lo voy a reescribir aquí, al cuadrado es exactamente lo mismo que 1 más 3i partido en 2 al cuadrado. Ya, pues acá abajo queda 4, ¿cierto? Porque es 2 al cuadrado. Y aquí hacer el cuadrado de binomio, pues 1 más 2 veces el 1 por el 3i más el 3i al cuadrado. Así que esta expresión queda 1 más 6i, y aquí les queda 9i cuadrado, pero el i cuadrado es menos 1, así que menos 9, partido en 4. Así que esto es menos 8 más 6i, dividido 4, dividido 4. Así que aquí les queda menos 2, y este lo simplifican. 3 medios por i. Y ahí está escrito en su forma binomial.
¿Se entiende ese? Aquí se pueden haber perdido en el producto. Quizás lo hice muy rápido, pero pregunten nomás si que tienen dudas. Please. Profe, ahí en el producto es del 2 menos 1, ¿de dónde lo sacó? Que como que... No Mira, sé. hagámoslo de nuevo aquí, mira. Por eso les dije, quizás lo hice muy rápido ahí. Que como me equivoqué. Multiplica siempre este con este, pero se restan. Pero no el i, en lo real. Entonces, fíjate. 2 por 1, 2. Menos. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Acuérdate. Y este es i1 por i y 2 por i. Así. Entonces aquí te quedaban las x menos las y. Acuérdense que cuando aparece el i solo va un 1 con él. El 1 no se anota. Es implícito. ¿De acuerdo? Si no lo quieren multiplicar así, porque aquí después van los productos así. Acuérdense, el ni va acompañado de un 1. Y aquí queda 1 por 1, 1, ¿cierto? Hagan el ejercicio con otro número, miren. Voy a inventar otro número. A ver si es que ahora es más fácil. Ya. Este con este con este. Solo lo real. ¿Cierto? Sin el i. Y ahora, así, así. Les queda 2 por 3 más 3 por 3. ¿Cierto? No, 3 por 1. 3 por 1. Ya, si no lo quieren multiplicar así, háganlo con el paso largo. ¿Cómo sería con el paso largo? Hacer los productos nomás. Como cuando multiplicamos paréntesis. ¿Cómo multiplican cuando multiplican paréntesis? Término con término nomás. S con S, S con S. Van a tener que hacerlo así si no entienden este producto. Entonces 2 por 1, 2. 2 por i por 1, i por i cuadrado. Y este es menos 1. Ya pues, si agrupan les queda este menos el 1 que está acá. Y aquí les queda factorizan por i. ¿Y es lo mismo que está acá? Es lo mismo que está ahí. ¿De acuerdo? Así que si no se quieren aprender esto que yo les indiqué acá, van a tener que multiplicarlo. Ahí, brutalmente. ¿Bien? Ya, y vamos a ver lo que es la norma. Con eso vamos a terminar. La norma de un módulo se define, bueno, se dice, bueno, lo vamos a llamar módulo de Z, ¿ya? Que es lo mismo que la norma de Z. Ya en algunos textos aparece como la norma, no como el módulo. Entonces, si se fijan, lleva una doble barra acá, ¿cierto? Raíz de Z por Z bar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto gráficamente? Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. Ya, voy a dibujar solo el primer cuadrante. Ya, si suponemos que aquí está Z. Acuérdense que esto puede ser un número de la forma x, y, ¿cierto? Aquí hay un x, aquí hay un. Entonces el módulo de Z representa esta distancia, ¿cierto? Esto es el módulo de Z.
la distancia que existe entre z y el origen. ¿Se acuerdan que nosotros vimos distancia entre un punto y una recta? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya, miren. Calculemos aquí el módulo como nos dicen ahí. Z por Z barra. Ya, pero Z, nosotros sabemos que es X más Y, porque acuérdense que si es este valor ordenado, también es este valor, ¿cierto? Ya, y el conjugado es X menos Y. Ya, aquí nos queda un producto, suma por diferencia, ¿cierto? X cuadrado menos Y cuadrado y cuadrado. Pero nuevamente el Y al cuadrado es menos 1. Menos por menos más. Así que esto queda X cuadrado más Y cuadrado. Y esta es la misma fórmula que la distancia entre el X, Y y el 0, 0. ¿Cierto? Es lo mismo porque aquí quedaría el X menos el 0 al cuadrado, el Y menos el 0 al cuadrado. ¿Cierto? Así que estos son iguales. Así que podemos aquí escribir la norma de Z es lo mismo que la distancia entre el origen y el punto X, Y Z en el fondo. Distancia entre, bueno, más fácil todavía aquí. Escribirlo así, escribirlo como Z al 0, 0. Ahí. ¿Cierto? Así que tenemos esta fórmula para la norma. Esta es la que tenemos que recordar, más que cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Ya, pues y esta observación que está acá se concluye por el dibujo. Pues. Fíjense, esto es Z bar, el módulo, ¿cierto? Pero aquí tenemos X, que es la parte real de Z, ¿cierto? Y acá tenemos Y, que es la parte imaginaria de Z. Y es claro que estos catetos son menores que el módulo, ¿cierto? Eso es evidente. ¿Ya? Es evidente que la parte real de Z es menor que el módulo y que la parte imaginaria de Z es menor que el módulo. ¿Ya? En un triángulo rectángulo siempre ocurre que los catetos son menores que las hipotenusas. Bien. Y bueno, propiedades de norma. Ya, y con esto ya voy a terminar. Creo que no sé si hay ejemplos aquí. No, parece que no. Después siguen los ejercicios de ecuaciones. ¿Bien? Miren, ya aquí vamos a ir observando las propiedades. Fíjense, tenemos que el módulo es positivo. Ya, ¿qué les dije yo recién? Les dije que el módulo es la distancia entre el origen al z. Por lo tanto, esta siempre tiene que ser positiva porque es una distancia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a ser 0? Solamente en el caso que el z sea 0. Cuando digo que el z sea 0, nos estamos refiriendo al punto 0,0. ¿De acuerdo? Entonces, el módulo siempre es mayor o igual que 0. Y en el caso de ser 0, eso ocurre solo si el z es 0. Entonces recuerden siempre, el módulo es positivo porque es una distancia. El módulo del producto de z y de w es el producto de los módulos. ¿Ya? Aquí se separan los productos. ¿Bien? Ya, esto es por la definición. Acuérdense, teníamos que el módulo se definía como la raíz cuadrada de z por z barra. Si elevan al cuadrado, les queda el módulo al cuadrado igual z por z barra, ¿cierto? Se va a la raíz. Ya, el módulo de z es igual al módulo del conjugado. Ya, eso igual es claro porque si hacemos un pequeño dibujo acá, si aquí está z, aquí está el módulo. ¿A dónde está el z conjugado gráficamente? ¿Hacia dónde está? A ver si es que ven eso. ¿Dónde debería estar el z conjugado gráficamente?
Acuérdense que cambia el signo de la parte imaginaria. O sea, si aquí es X, Y, ¿cómo debería ser el conjugado? Y, coma menos Y. Menos Y, po. O sea, aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Y esta distancia, estos son iguales. Este es el módulo de Z barra. Son iguales, ¿de acuerdo? Créanme ustedes, es cierto. De hecho, calcúlenlo, pues, porque miren, hagámoslo aquí, miren. Si calculan el módulo de Z, delante revisamos qué es esto. Cuando es este Z. Y si calculamos el módulo de Z barra, voy a anotar aquí Z barra. Está negativo, pero no importa porque miren, ustedes calculan el X al cuadrado, pero toda la parte imaginaria es al cuadrado. Ya, pues y esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Si tiene un menos ahí no importa, porque igual al cuadrado queda positivo. Así que por eso son iguales. ¿De acuerdo? Ya, aquí no interesa tanto que ustedes demuestren las propiedades, lo que interesa es que las sepamos utilizar, sobre todo ahí gráficamente. Si W distinto de 0, bueno, el módulo del cociente o de esta división es la división de los módulos, o el cociente de estos módulos. Ya, esto es similar a lo que vimos en el conjugado. Ya, esta es súper interesante, esta se llama desigualdad triangular. Triangular, ¿bien? Entonces, ¿qué dice? Fíjense, aquí sí aparece un valor absoluto. Hay que tener ojo ahí. Entonces, la diferencia de estas distancias en valor absoluto es menor que este módulo, y este módulo es menor que la suma de estos módulos. Ya, aquí no hay una propiedad para separar la suma de el módulo de una suma. Ya, no existe esa propiedad. Pero miren, hagamos una pequeña observación aquí. Por ejemplo, si tenemos el plano cartesiano, y aquí está Z, y supongan que acá está W. Aquí tendríamos módulo de W, ¿cierto? Y aquí tendríamos módulo de Z. ¿Ya qué creen ustedes que es la suma? Bueno, probablemente no se les va a ocurrir, pero miren, lo que uno hace es, cuando uno suma, pensemos esto como son distancias, ¿cierto? Entonces tenemos esto de aquí más esto de acá. Tenemos estos como valores. Entonces, si nosotros sumamos estos como valores, es como si nosotros agregáramos el W acá o bien el Z aquí. Y aquí está el punto Z más W. O sea, es esto. O sea, es la diagonal de este paralelogramo. ¿De acuerdo? O sea, esto de acá es el módulo de Z más W. ¿Bien? Y obviamente esta parte es más pequeña que si nosotros sumamos aquí con esta que está acá o esta que está acá, porque acuérdense, esto igual con esto igual con esto. Entonces ahí tenemos que esta propiedad es cierta. Nosotros no lo vamos a demostrar con tanto detalle, solo lo vamos a ver aquí gráficamente. Es claro que esta parte la voy a destacar con rojo. Es menor que estas dos. A ver. Que esta y que esta. ¿Lo ven? O sea, me refiero a que la roja es más chica. Mejor lo voy a usar voy a usar el azul nada más. La roja es más chica que esto más esto. Ahí está. ¿Es claro? Es como si nosotros tomáramos lo azul y estírenlo. Es más grande que lo rojo, ¿cierto? Es mucho más grande. Ya. Eso. Y la diferencia, ahí no recuerdo tanto, creo. La diferencia, si no me equivoco, si aquí está Z, aquí está W, si no me equivoco, la diferencia es esta.
Z menos W. Ya, pero en barra, porque nos faltaría aquí observar el otro lado. Entonces ahí tendríamos que verificar que la diferencia es que eso es obvio, po. Es obvio, porque si nosotros tenemos, no necesito esta diferencia porque solamente era la suma. Pero fíjense, si nosotros tenemos aquí el módulo de Z y el módulo de W, y al Z le restamos W, acuérdense, si estos son distancias, va a depender de dónde estén ubicados y del valor que nos dé acá, po, ¿cierto? Porque si yo al Z le resto W, probablemente me va a dar un número negativo si es que este rayo es más chico que este, ¿cierto? Por eso se usa el valor absoluto. Pero lo importante es que claramente si nosotros restamos en cualquier orden a este valor, este o a este, el de acá, es obvio que va a ser más chico que lo rojo. Así que por lo tanto esto claramente es mayor que el valor absoluto entre la diferencia entre el módulo de Z y el módulo de W. ¿De acuerdo? Porque le estaríamos restando a este valor este. ¿Y por qué lleva el valor absoluto? Porque podría ocurrir que el resultado sea negativo, ¿cierto? Eso, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Ya nos pasamos bastante, de hecho. Así que ahí perdón. Perdón por habernos pasado. Eso, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que Sara, esté No, bien. profe, cuídate. muchas gracias. Igual ustedes, que Profe. estén muy bien. Chao, chao.